¿Cómo no? Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Mariano Barbeito. Tengo 53 años. Estoy casado hace mucho. Ya no me acuerdo cuánto. 30 y algo de años. Soy padre de 3 hijos. Estamos acá en el Hotel Wyndham de Nordelta, dando la bienvenida a algunas caras nuevas que nos dan mucha alegría, mucho placer de que estén aquí. Otras caras que no son nuevas, que nos aburren un poco, pero bueno, las tenemos que aguantar. No, muy lindo poder volver a encontrarnos en Nordelta en este capítulo que eh, hacía rato que no nos juntábamos, así que bueno, es un placer para todos poder estar aquí nuevamente. Hoy tenemos un invitado que nos da mucha alegría que esté porque eh, René Núñez es en este momento el presidente de FINEC, que es la organización a la cual pertenecemos, y es la primera vez que viene a visitarnos aquí a Nordelta, así que bueno, es doble la alegría. Nunca venía porque el señor Juan nunca me invitaba. Claro, sí, eso lo tenemos agendado, está grabado eso. Pero bueno, para contarles a todos qué es FINEC, lo vamos a invitar justamente a Juan, a que venga y nos cuente, así podemos ir arrancando. Bueno, buenas noches a todos, a los que están conectados, a los que se van a sumar seguramente y ver este video más tarde también. Bueno, me toca contarles un poco quiénes somos, qué es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, por qué nos estamos reuniendo acá, qué hacemos en este lugar. Y empiezo por decir que Fraternidad es una organización laica que comenzó hace más de 70 años en los Estados Unidos como una iniciativa de un hombre de negocios, un empresario, y a partir de varias iniciativas que tuvo este hombre de negocios con la intención de acercar gente a, a la parte espiritual, que ahora les voy a explicar un poquito. Hola, Ale. ¿Qué tal? Era un empresario que una de las cosas que le ocurrían a él es que gran parte de su tiempo, o la mayor parte de su tiempo, lo compartía con hombres de negocios. Y él era una persona que tenía una relación personal con Dios muy fuerte, muy arraigada, y él empezó a darse cuenta que con la gente que él pasaba la mayor parte del tiempo, había un común denominador y que no tenían esa relación personal que tenía él con Dios. Y empezó a darse cuenta que había algo en esos hombres de negocios de por qué no tenían esa relación, por qué no tenían una cercanía con la iglesia, una cercanía con Jesús. Y después de varios intentos, en un momento ya un poco frustrado de que no podía hacer nada que los pudiera traer a estos hombres, en un momento estaba con la mujer y la mujer le dice, bueno, creo que faltó una cosa muy importante y no lo pusiste en oración. Y él ahí en oración recibe una visión, que es la visión que Dios le regaló a él, que es lo que lleva transcurridos 70 años, y es una visión muy simple. Hombres comunes y corrientes, como los que estamos acá, sin religiosidad, compartiendo una experiencia de vida de una manera simple, que nosotros la llamamos testimonio y por eso en un rato van a escuchar un poco el testimonio de René. Eh, esta fraternidad es una organización, como le dije, laica, no somos religión ni pretendemos serlo, simplemente lo que buscamos es relación, una relación personal con Dios. Es internacional porque nace en los Estados Unidos hace 70 años, pero con este formato que es el que le digo de reunirse, empieza a crecer dentro de los Estados Unidos y hoy está en muchas partes del mundo, en casi todos los continentes. El tipo de reuniones se la conoce como capítulo, este es el capítulo Nordelta, y el formato pueden ser desayunos, almuerzos o cenas en lugares públicos. Nosotros hoy lo estamos haciendo acá en un hotel, pero puede ser una cafetería, puede ser en un restaurante, en un hotel. Son lugares públicos donde nos reunimos
En este caso somos hombres, pero también las damas se reúnen, a veces en forma esporádica se hace mixto, y el formato siempre es el mismo. Es una persona abriendo el corazón, compartiendo una experiencia personal de un encuentro que han tenido con Jesús y cómo su vida ha ido cambiando o ha sido restaurada. Hombres de negocios, el concepto de hombres hoy también es hombres y mujeres de negocios. Para nosotros un hombre de negocios es aquel que niega el ocio, aquellas personas que intentan llevar un sustento a su hogar de manera digna, para nosotros es un hombre de negocios. Y el formato este es muy lindo porque fraternidad tiene que ver con esto, compartir acá, los que estamos reunidos en el hotel, estamos compartiendo una cena, unas ricas empanadas, por eso lo llamamos fraternidad, pero bueno, en ese compartir es donde nosotros entendemos que ahí también empieza a haber una relación de una persona común y corriente con otra persona común y corriente. Un empleado hablando del otro empleado, un médico hablando de otro médico. Y ese formato llega a un segmento de los hombres de negocios que quizás las iglesias durante mucho tiempo no han podido o no pueden hoy llegar a ciertos segmentos de los hombres. Les dije que entonces fraternidad es internacional porque nace en Estados Unidos y hoy está en varias partes del mundo. De hombres de negocios y mujeres de negocios ya le expliqué. Y después hay una parte, el nombre es bastante largo, ¿no? Y viene la traducción de Full Gospel en inglés, es Evangelio completo. Y lo que compartimos en este tipo de experiencia de vida es justamente esto. Nosotros, Evangelio significa buenas noticias. Lo que van a escuchar ahora en un rato, el testimonio justamente es eso. Son las buenas noticias de compartir una experiencia que hemos tenido en ese relacionamiento con Jesús. Cómo nuestra vida ha sido transformada, cómo nuestra vida es hoy, cómo nuestra vida puede estar hoy en el mundo de los negocios, cómo nuestra vida empieza a moverse con ciertos valores donde la familia tiene un rol importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso gracias a que tenemos ese encuentro personal o esa relación personal con Jesús. Este movimiento es cristocéntrico, aclaramos esto, Cristo Jesús en el centro. No somos religión, pero siempre van a ver que nosotros vamos a recomendar que cada uno se acerque a su iglesia. Puede haber distintas denominaciones cristianas, nosotros no nos interesa, buscamos lo que nos unen entre los mismos cristianos. Así que nosotros no vamos a hablar nunca de una denominación, simplemente hablamos de relación personal con Dios. Siempre van a ver que recomendamos que se acerquen a la lectura de la palabra, creemos mucho en el poder de la oración, por eso van a ver que en algún momento sobre el final hacemos una oración, y es muy sencillo, simplemente es esto, que se atrevan a abrir el corazón, que se atrevan a escuchar una experiencia de vida, y la mecánica cada vez que nos reunimos es un testimonio distinto que van a escuchar. No sé, si me olvidé de algo, René. Muchas veces hacemos hincapié en lo que no somos también para que... ¿Quién sostiene? Nosotros nos sostenemos económicamente, este no es una organización con fines de lucro, no hay nadie que nos sostenga, simplemente los mismos miembros nos sostenemos, los que invitamos nos encanta y lo hacemos con mucha alegría, los que vienen por primera vez nosotros nos encargamos de cubrir sus costos y lo que le pedimos es que si les gustó, inviten. El objetivo de esto es que haya gente nueva, que tengan la posibilidad de tener un encuentro también con Jesús a través de una manera simple, que es esta compartida del testimonio. Bueno, sin más, le dejo a Mariano para que lo presente formalmente a René. Y bueno, los que están acá conectados, si quieren sumarse, el que los invitó les puede después decir dónde nos reunimos. Esto es zona norte, pero también hay reuniones en la zona sur, en Temperley, la semana pasada se hizo también por Bransen, en Parque Leluar, en zona oeste, también en Chacabuco, Pergamino, comenzó hace poco, Córdoba, bueno, hay distintos lugares, así que si no les queda bien Nordelta o zona norte, pueden preguntarle al quien los invitó y les puede él indicar por dónde se pueden acercar a este tipo de reuniones, que pueden ser desayunos, almuerzos o cenas. Bueno, Marian, Bueno, todo tuyo. gracias, Juancito. Una cosa linda también, importante para mencionar, es que hay reuniones de jóvenes también. Más jóvenes que nosotros todavía. O sea, claro, hay muchos jóvenes. Bueno, así que Yo me considero los joven, invitamos. Miren este joven. pero lo que pasa es que tengo demasiada juventud acumulada.
Claro, es verdad eso. Son muchos años de juventud que tenemos acá Claro. entre René y Obvio. yo. Pero bueno, es importante porque nos gusta mucho que los jóvenes también se acerquen bueno, a tener una experiencia con Jesús, que quizás en este momento parece que no está muy de moda, y que se acerquen a la palabra, a la lectura de la palabra y a la oración, y bueno, sobre todo a escuchar la buena noticia, que es el Evangelio. Así que, bueno, por eso que aplaudimos mucho las reuniones de jóvenes. Bueno, el plato fuerte de estas reuniones, de estos capítulos, es el testimonio. Y como ya les conté, está René Núñez aquí esta noche para darnos el testimonio. René está casado hace muy poquito, hace 54 años que se casó. Está acostumbrándose recién, Sí, sí, ¿no? estamos Se ahí están conociendo. conociendo. Exacto. Y bueno, y es padre de 4 hijos y es un empresario de la construcción. Así que, bueno, sin más que eso, lo que les voy a pedir a los que están conectados, luego del testimonio de René, vamos a hacer un ejercicio muy breve que requiere de un lápiz y un papel. Así que los que quieran ir buscándolo, así luego del testimonio lo podemos ir haciendo. Así que bueno, René. No, no, mira, me muevo ahí y ahí estás. Ok, Ahí estás, bárbaro, ahí se te ve Bueno. perfecto. Bueno, te escuchamos. Muy bien. El protocolo de esto dice que tenemos que presentarnos también nosotros, así que me voy a volver a presentar. Mi nombre es René Fermín Núñez, estoy casado con Mariana hace 54 años, parece que fue ayer, pasaron 54 años. Tenemos 4 hijos, 3 yernos, una nuera y 10 nietos. Y voy a empezar comentando que conocí esta organización hace aproximadamente 23 años en un evento en Montevideo, en un Sheraton, en un momento muy crítico de la empresa. Es un adelanto, ¿no? Y la verdad que nunca más me aparté de esta organización, porque es como que me atrapó. Y yo siempre digo, ¿por qué me atrapó? Porque me llevó al, digamos, me involucionó de alguna manera a ese cristianismo de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo había usado hombres y mujeres comunes y corrientes. Y había muchos religiosos en Jerusalén. Y se ve que Jesús estaba muy enojado con los religiosos. Por eso usó hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros, como acá. Bueno, voy a empezar a compartir. Es que ha pasado tanta agua bajo el puente, tanto tiempo, a veces es muy complicado simplificar parte del testimonio. Pero bueno, vamos a tratar de contar cómo empecé aquí en Buenos Aires. Yo nací en Santiago del Estero. Cuando vinimos de Santiago del Estero tenía yo aproximadamente 10 años. Mi papá y mi madre, nosotros éramos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones. Allá vivíamos, teníamos una casa de material cerca del centro de la ciudad, pero ¿qué pasa? No había trabajo, entonces mi padre emigra hacia Buenos Aires y en eso él viene primero aquí a Buenos Aires y se encuentra con un hombre que trabajaba con él, que dije que tenía un local, que habían cerrado un negocio y que nos podía alquilar para que viniéramos toda la familia. Bueno, mi padre nos manda a llamar. De conclusión, cuando llegamos a ese lugar, en un rancho que tenía 4x3, piso de tierra, no teníamos baño, no teníamos nada. Imagínate, mi madre, mis hermanos, todos llorando, y nos queríamos volver. Obviamente que no podíamos volvernos porque no teníamos el dinero para volvernos. Así que bueno, así empezó esta experiencia aquí en Buenos Aires. Estuvimos ahí muy poco tiempo porque era muy lejos donde mi padre trabajaba. Un tío nos presta una habitación en Ramos Mejía y ahí yo empecé, después estando ahí, había una iglesia católica donde nos invitaron, nos pasaban películas, El Llanero Solitario y todas esas películas
que obviamente no existen ahora, ¿no? Pero lo más importante era que nos daban un sándwich de pebete. Como nosotros teníamos hambre, estaba de la misa de la primera, la segunda, la tercera misa. Y así fui conociendo algo de parte de, pues yo no conocía nada. O sea, lo primero que yo conocí fue en una iglesia católica. Como a mí no me gustaba la pobreza económica, me molestaba mucho, ¿no? A pesar de la edad que yo tenía. Entonces fui a trabajar ahí en Ramos Mejía con un zapatero, también era católico, y nos hacía cantar himnos antes de empezar a trabajar. Y me recomendaba que fuera a una iglesia. Por eso digo que siempre como que Dios estuvo a mi alrededor, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, de ahí nos mudamos a Castelar, donde, la zona donde yo vivo ahora. Mi padre había construido dos habitaciones sin puertas, las puertas eran lonas pintadas con cal. Vivíamos muy precariamente. Por eso yo digo, yo conozco la miseria de adentro y la conozco de afuera también, ¿no? Y ahí justamente aparece un hombre en bicicleta que nos vino a invitar a una iglesia. Yo ya tenía 11 años. Y bueno, el primero que fui yo a esa iglesia. Era una iglesia bautista, y bueno, y ahí cada tanto iba, que después fue la familia. Cuando yo, ya digo, renegaba de la pobreza, o sea, me molestaba mucho, y yo quería ayudar a mi casa, de alguna manera. Hicimos un cajón de lustrar con un primo mío, y nos fuimos a lustrar zapatos en Pompeya. La primera lustrada casi cobro, yo porque le manché toda la media, toda. Bueno, hasta que mi padre me descubre que yo hacía eso, compré una flor de paliza, me quemó el cajón de lustrar, y él trabajaba de albañil en una empresa en el centro. Entonces pide permiso a ver si me podían tomar a mí para trabajar con él ahí. Y efectivamente yo tenía 11 años cuando fui a trabajar en la construcción. Hoy si se trabaja un chico de 11 años, te meten preso, ¿no? Y nunca más salí de ahí. Y como dije, era tanta la necesidad de querer progresar, que cuando sobraba material, yo practicaba, ¿viste? A los 14 años yo era un albañil profesional, ganaba más dinero que mi padre, y eso le molestaba a mi viejo, pero un viejo orgulloso. Y bueno, después fui a la noche a un colegio técnico, y a los 17 años más o menos yo ya trabajaba por mi cuenta. ¿Cómo empecé a trabajar por mi cuenta? Un día viene el ingeniero, el dueño de la empresa, a buscar a un señor Carlos, que tenía que hacer 10 casas en Castelar. Y ese hombre estaba enfermo, no vino, entonces vuelve a la semana siguiente, tampoco don Carlos vino. Entonces yo le digo, me presento, yo le digo, ingeniero, yo se la puedo hacer las casas. Me dice, ¿qué vas a hacer si como era flaquito, chiquito? Dice, nada, no tenés experiencia. Bueno, no le queda otra que probar, porque este hombre no venía. Digo, yo le voy a hacer, si usted pruebe, le hago primero una, bueno. Y efectivamente empecé, y le hice todos los cimientos, los pilotines, el encadenado. Yo sabía bastante de la construcción, había contratado un par de ayudantes. Cuando viene el hombre al fin de semana, dice, la verdad, te felicito, me dice, ¿y te animás a hacer las 10 casas? Y digo, sí, aparte me quedaba cerquita de mi casa. Bueno, y ahí con ese trabajo, a mí me había comprado un auto, había comprado un terreno en Castelar, los sábados y domingos había construido 2 casas durante 2 años mientras duró esos trabajos. Bueno, llegó la colimba, me fui a la colimba, y estando en el servicio militar, en un franco que yo tenía el servicio militar en Azul, en artillería pesada, vengo a la casa de un primo que se destinaba a hacer un asalto. Las fiestas se hacían en las casas, porque no había boliches y eso. Y ahí conocí a Mariana. Mariana tenía 15 años, ella vivía enfrente,
Y fue, digo yo, un amor a primera vista, porque esa noche bailamos toda la noche. Ella tenía 15 años, yo tenía 21 años. Esa semana no me presenté en el servicio militar, me quedé, le iba a buscar a la escuela, y bueno, y así empezamos ese noviazgo. Cuando llegó al servicio militar, obviamente me metieron preso, me pelaron, me metieron en el calabozo una semana. Bueno, cuando salimos del servicio militar, obviamente seguíamos esa relación con Mariana. A los 17 años decidimos casarnos, ya tenía 17, yo 23. Bueno, y el tema se presentaba que había que pedir la mano, porque antes se estilaba eso. Y bueno, voy ahí, cuando se entera mi suegra, que hoy la tengo en mi casa viviendo con nosotros y tiene 100 años, dicen, no, con ese santiagueño, con cualquiera menos con ese. Porque claro, yo tenía auto y venía a buscar a mis primos, veníamos con amigas, con chicas, eran amistades, ¿no? Por favor, con ese, ni loco. Bueno, entonces, el primer rechazo, digo, no, bueno, voy a hablar con tu papá. Y ahí, bueno, el Tano me dijo, fui a la casa y hablamos, y lo primero que me pregunta, pero ustedes se quieren casar, yo, ¿dónde van a vivir? Digo, no, yo tengo una casa. Así que ahí mismo fuimos en la casa que yo había terminado. Bueno, y ahí se simplificó la cosa, nos casamos, a los 18 años ya Mariana era mamá, tuvimos, como dije, 4 hijos, y lo interesante de esto, de que Mariana y yo deseábamos lo mismo, tener una buena familia, porque en mi caso, a pesar de la pobreza, en mi casa nos sentíamos muy queridos con mis padres, nunca te hicieron una caricia, un beso, pero había algo que nosotros pasamos una infancia feliz, de verdad. Y bueno, nos juntamos, bueno, teníamos ese mismo deseo. Y ahí yo empecé a prosperar, a trabajar. Después tomamos un edificio, hice un edificio en Caballito a un judío, que él había hecho el hormigón, yo tenía que terminar el edificio de 30 y pico departamentos. Y ahí fue toda una historia porque el director de la obra no me quería dar la obra. Dice, no, esto es muy joven, no te va a hacer el edificio, había que hacer llave en mano. Y yo era muy arriesgado y le decía que sí, que lo iba a hacer. Un ejemplo, yo capaz que le había pasado $1.000.000 y ese edificio valía 1,5 millones, supongamos. Entonces, este hombre judío peleaba por eso también, ¿no? Que decía, no, pero son ¿cuántos más o menos? Conclusión, me dan el trabajo. Le dije, para su tranquilidad, ustedes me adelantan el dinero para pagar a la gente y los materiales, y yo, cuando termino el edificio, hacemos números y me paga lo que me tenga que pagar. Sin contrato, sin nada, se quedaba así, con un presupuesto. Terminé el edificio y me quedó un departamento de 3 ambientes, con balcón a la calle, en Caballito, en Franklin Virasono, ahí cerca del Sí Campeador. Nos mudamos a ese departamento y así seguíamos nosotros prosperando. Compramos una casona en Morón, que cambio por ese departamento. Después construí otra casa en Castelar, en un lugar muy lindo de Castelar. Hice una casa tiene 5 baños, 5 dormitorios, todo muy, muy, muy linda casa. La habíamos hecho para vender. Pero ¿qué pasó? Que nos gustó tanto que dijimos, bueno, nos vamos a vivir ahí y vendemos la casona en Morón. Vendimos la casona de Morón, nos dan departamento de parte de pago, 2 departamentos en Capital, otro en la costa y un dinero en efectivo. Y bueno, y así nosotros era una máquina de trabajar. Ya tenemos los 3 hijos. Cuando nos mudamos a la casona de Castelar, ahí nació la última hija. Y ahí empezamos, digamos, era tanta la prosperidad que teníamos, que compramos un terreno en Ramos Mejía, que
hicimos un edificio de 93 departamentos en 3 torres y empezamos a vender departamentos, precio de contado, sin interés en 84 cuotas. Todos mis colegas me decían, vos estás re loco, vas a terminar preso, porque eso no existe en Argentina, ni en el mundo. Y efectivamente, pasó eso. Hicimos los departamentos, el primer año más o menos la fui llevando, el segundo año ya el banco me había girado, me autorizó $600.000 o 600.000 pesos, tampoco me alcanzó. Fuimos a la cooperativa, otro tanto, tampoco me alcanzó, hasta que caí en la usura y ahí fue desastre. Pero ahí Dios empezó a hacer el primer milagro, porque pude terminar los departamentos, pudimos entregarlos, pero me quedé con todas las deudas. $2,500,000 aproximadamente, que para mí era una fortuna. Y ahí en ese momento, a pesar de todo ese conflicto, esa desesperación, yo digo que Dios seguía haciendo un milagro, porque ustedes saben que mi familia nunca estuvimos tan unidos como, a pesar del problema económico, que habíamos vendido autos, no teníamos nada, teníamos todo embargado. La quinta, tenemos una quinta con cancha de tenis y todo embargado. Me manejaba caminando, la oficina yo tenía en Ramos Mejía, y yo vivía en Castelar. Varias veces me fui caminando por no tener dinero para viajar, a ese nivel. Y ahí yo digo que Dios hizo otro milagro en el sentido de que mi casa prevaleció. Y yo algo conocía de la palabra. Y voy a leer algo y hay una palabra que dice que aquel que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y entonces vino el viento, el río dio con ímpetu y la casa prevaleció. Y eso a mí me ayudó mucho. Imagínense que con toda esa deuda, y ahí conozco esta organización, en esa desesperación que yo buscaba salir, porque nunca jamás teníamos deuda, nunca jamás había debido un peso a nadie. Y yo digo que eso me pasó porque querer ser más bueno que Dios, que a veces lo hablamos con Juan Blanco, que no se puede ser más bueno que Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Que el gerente, yo todos los días, iba yo a 30, 40, 50.000 pesos al banco a cubrir. Pues yo declaraba que la cuenta corriente, si me cierran la cuenta, no puedo trabajar. O sea, sin querer, ese era mi Dios. Y en esa desesperación, cuando fui a este evento en Uruguay, escucho un testimonio de un hombre que tenía una gran empresa que había tenido un gran colapso también, pero una empresa muy de alto rango, digamos, y él cuenta que Dios lo ayudó a salir, pero que tardó 13 años en salir. Así que imagínense cómo volví de allá, ¿no? Desarmado en el asiento de atrás. Sí, ya, pues yo quería salir ya. Y bueno, y seguía con el banco, cubriendo de acá, de allá, hasta que un día le digo a Mariana, me voy a ir a la quinta este fin de semana solo. Y Mariana no quería que fuera solo, decir, ¿qué está por hacer? Tenía miedo, ¿viste? Dijo, no, no, queda tranquila, que voy a ir porque tengo que buscar la salida. No puede ser que me pase todo, que nos pase todo esto. Y fue ahí, ese sábado, leo la palabra, buscando la salida, y voy a un pasaje que habla de Jonás. Entonces, ¿cuánto conocen el pasaje que habla de Jonás? Y hay una parte que dice que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a llevar un mensaje a los ninivitas, y su pueblo era un pueblo contrario a los judíos, y dijo, ni loco, y se fue para el otro lado, tomó un barco y se fue. Y dice que cuando empezó a navegar el barco, Dios había levantado una gran tormenta,
que parecía que el barco se hundía y se partía la nave. Y el dueño del barco dice que tiraba todos los enseres hacia afuera para aliviar la nave. Lo confrontan a Jonás porque sabía que se escapaba de la presencia de Dios. Y Jonás le dice, es por mi causa que viene todo esto. Cuando él declara eso, la tormenta dice, cesó. ¿Y ahora qué hace? Tíreme al mar. Bueno, y lo traga el gran pez. Cuando yo leo eso, ahí me cae, como por así decir, la ficha en cuanto, como por mi causa. Y era todo lo que a mí me pasaba, era por mi causa. Porque Mariana no tenía nada que ver, mis hijos menos, a la hija más chica yo no le pude pagar a la facultad, tuvo que ir a trabajar, yo la llevaba al tren para que vaya a trabajar al centro y eso me partía el alma. Y entonces digo, y cuando le pido perdón a Dios, porque ahí de alguna manera como que Dios me mostró como una película, no sé cómo decirlo, mire, había todo. Vos decís que sos buena persona, es como que Dios me decía eso, ¿no? Y yo me creía que era el arcángel Miguel. Y empezó a pasar como una película, había de todo, hasta adulterio. Y, bueno, y esa noche le pedí perdón a Dios por todas las cosas malas que yo había hecho. Y no me tragó el pez, pero el agua me quedó acá. Pena para respirar. Y usted sabe que ahí empecé de nuevo. Empecé a trabajar de nuevo con la ayuda de mi familia porque ahí me di cuenta también que la gran prosperidad que uno busca está en la familia. El tener una buena familia. Porque puedes tener el oro del mundo, puedes tener lo que tengas, si no tenés una buena familia no tenés con quién compartir. Y eso es triste. Así que bueno, ahí, como dije, es el lunes, me voy al banco, llego a las 10:30, el gerente dice, la verdad, lo felicito, se ve que hoy viene a cumplir temprano. Como yo le había pedido perdón a Dios y que Dios me liberara de eso, porque era imposible vivir todos los días correr atrás del banco. A las 3 de la tarde yo no tenía no tenía ganas de hacer nada. Bueno, voy al banco y le digo, me dice, pase, lo felicito, mire que hoy tiene 40.000 o 50 que yo he descubierto. Digo, está bien, le agradezco por la información, digo, pero vengo a decirle que hoy no pienso cubrir. A partir de ahora, proceda, haga lo que tenga que hacer. Usted tiene la quinta, tiene las propiedades, tiene todo, está como garantía. Imagínate el gerente, no se puso loco. Me crucé, hay un bar ahí enfrente del banco, me compré el diario, me puse a leer. La paz que yo tenía hacía años que no tenía. Y ahí, mire, empecé de nuevo. No, había vendido herramientas, máquinas, todo, auto, ¿no? Porque era tanta la deuda que con lo que vendía no me alcanzaba ni para nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que este hombre me dice, bueno, está bien. Y pasó eso. Que no pagué más. Tardé, empecé de cero, pero cero con una cuchara y un balde. Es literal, no es otra. Tomo un trabajo en Aras del Sur, una casa de 1.200 metros, y yo sufría porque decía que si piden un veraz mío, iba a tener 2 metros de información que le debía a fulano, sutano, Y bueno, yo creo que Dios hizo otro milagro ahí porque no pidieron referencia ni nada, me dieron la casa y empecé a trabajar, empecé de cero, a trabajar de nuevo.
70 kilómetros de mi casa, no tenía auto. A veces iba con remis, a veces me acompañaba un pariente. Una cosa que yo hoy lo cuento y me admiro de cómo es posible que yo haya hecho eso todo eso. Con los primeros certificados, bueno, empezamos a comprar, compré un Fiat Uno, 0 kilómetros, y ahí empecé a moverme. Empecé a trabajar otros trabajos, y mientras tanto tenía el banco me había rematado, tenía los carteles de remate en la casa. Cuando yo me enteraba que me llamaban, que estaban poniendo el cartel de remate, yo iba ahí, cuando se iba la gente, lo sacaba al cartel, porque me daba vergüenza. Bueno, conclusión, no me remataron absolutamente nada, fui de a poco con lo que iba produciendo, iba pagando. Tardaron 5 o 6 años, que no me pidieron rematar nada. Y hoy le puedo asegurar de que Dios nos ha liberado de toda deuda. Por eso yo le doy gracias a Dios en este sentido, de que Dios cuidó a nuestra familia, porque yo ya algo conocía de la palabra, porque siempre fui instruyéndome, siempre me identifiqué como católico, apostólico, santiagueño, ¿verdad? Bueno, soy romano. Sigo a Jesucristo, ¿no? Y hoy, mire, Dios nos ha dado la gracia, hace 10 años que empezamos de cero, hicimos 3 edificios. ¿Cómo empecé de nuevo? Uno de los propietarios del terreno, que valía $500.000, yo no tenía un cobre partido por la mitad, hicimos una reunión con el hombre en fe. Bueno, eran 2 hermanos, la inmobiliaria, y Silvia, mi hija, la contadora que trabaja conmigo. Y uno de los dueños dice, mire, antes de que empecemos la charla, si usted se adapta a este escrito, hacemos negocio. Entonces me da el papel y le empiezo a leer. Y veo que él no quería dinero, quería metros cuadrados. Y dije, bueno, déjemelo pensar. Esto que no, fue un viernes. Yo digo, fue el fin de semana más largo de mi vida, porque yo quería llamarlo el domingo, decirle que sí, que está todo bien. Bueno, y así empezamos. Empezamos a autofinanciarnos. Hicimos otro edificio, los departamentos que terminamos y no pudimos vender, los alquilamos. Y Dios nos ha restaurado totalmente. O sea que la casa prevaleció. Aprendí en este proceso de que Dios no nos regala nada. Escuche bien esto. Y lo único que Dios nos regala es el regalo de la vida eterna, que es gratis, que es por amor. Dios nos da recompensas. Ejemplo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si yo no busco el reino, está bien. 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Todas las bendiciones de Dios yo descubrí a través de esta organización, aprendiendo que si yo no provoco algo, yo no recibo nada, porque Dios no puede violar sus propias leyes. Lo que sembramos, recogemos. Y a veces, muchas veces, nosotros, sin querer, nos transformamos, digo yo, que siempre estamos pidiéndole a Dios. Pedimos a Dios que Dios nos dé esto, pero no hacemos nada por Dios. Y es una forma de, yo digo, de transformarnos en piqueteros de Dios. Y Dios hoy, con Mariana, estamos dedicados, no digamos a full, porque todavía estamos terminando algunas cosas de la empresa, hemos decidido dedicarle más a fraternidad, seguir pescando almas para Cristo, trabajar a través del cuerpo como equipo acá y depender del reino de Dios.
Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en estos tiempos tan difíciles, donde la sociedad está a la deriva, donde hay una anarquía política y donde hay una anarquía espiritual. La anarquía espiritual se manifiesta, cada uno hace lo que quiere, adora a quien quiere. Y la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios sino a través de él. Y para ir terminando, quiero compartirles lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice que Jesús vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Porque la gran mayoría cree que todos somos hijos de Dios. Y según la Escritura, dice que no. Si no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no somos hijos de Dios. Por eso vino Jesucristo. Sino, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué sufrió ese hombre todo lo que sufrió? Si usted me permite, vamos a hacer una oración de aceptación a Dios. Ponemos en la actitud de reverencia. Padre, en esta noche vengo delante de tu presencia a pedirte que me perdones todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora sea tu Espíritu Santo el que me guíe siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Bueno, muchas gracias. Ciérrame. Muchas gracias. Entonces, ustedes que me escuchan. Bueno, eh, bueno, quedan un montón de cosas para reflexionar de esta historia de René. Eh, Quizás de las cosas más lindas que puedo rescatar es cómo Dios va buscando la forma de llegar al corazón de sus hijos, ¿no? Y me gustó mucho la historia del pebete. Es la primera experiencia. Sí, porque muchas veces se critican los métodos de las iglesias, no exclusivamente de la católica, de todas las iglesias, o algunas prácticas, ¿no? Métodos de atracción, ¿no? Métodos de pesca. Y, y yo creo que eh, las vías de llegada, ¿no? Al alma de cada uno, al corazón de cada uno, son muchas y a veces, bueno, a veces es un pebete, a veces es una kermés en un barrio, a veces es un asalto organizado por la parroquia, a veces es, bueno, no se sabe qué, ¿no? Em, ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes afuera de los templos, en vez de ir a la celebración, se quedan afuera? Bueno, pero de alguna forma el Señor se va ocupando de que uno pueda ir encontrando ese camino. Así que me, me encantó ese pebete que te llevó. Y bueno, y ahí evidentemente te fue cuidando. Así que, bueno, y también por supuesto construir un matrimonio sobre roca, ¿no? Construir un hogar sobre la roca que es, bueno, la palabra, pero sobre todo el amor. Bueno, es lo mismo. Así que, bueno, muchas gracias, René, muchas gracias. Bueno, les conté que íbamos a hacer, después del testimonio de René, íbamos a hacer un ejercicio que iban a estar lápiz y papel, así que lo invito a los que están allí en su casa y a los que están acá a tomar un lápiz y un papel. ¿Qué vamos a hacer? A veces no le creemos a Dios
todo lo que puede hacer por nosotros, ¿no? Eh, y, y me imagino que René, en esos años de desesperación, de mucha deuda, y de no poder tener ni para tomarse el colectivo, eh, por supuesto que habrá tenido dudas, como tenemos todos, eh, aún en nuestra mayor comodidad. Sí, Y Mariano, yo creo que en ese proceso sí, nunca me ocurrió quejarme de Dios, quejarte, en contra de Dios. exacto. Una cosa misteriosa. Sí, bueno, sí, es algo lindo eso, es algo lindo. Eh, yo creo que muchas veces lo que sí tenemos nuestras dudas, ¿no? Porque, bueno, nos flaquea la fe en los momentos de la turbación, a veces nos agarran las dudas y decimos, esto que estoy persiguiendo es imposible, ¿no? Entonces, bueno, un poco este ejercicio es quizás ponernos a pensar unos minutitos de qué cosas en este momento nos parece que le tendríamos que presentar a Dios como algo que nosotros lo consideramos imposible, ¿no? Hoy en la vida de cada uno, qué cosa querríamos con amor y con respeto desafiar, digamos, entre comillas, a Dios, decir, mira, Señor, esto para mí es absolutamente imposible. La única forma de que esto se solucione o se cumpla o se enderece es a través tuyo. Así que lo pongo en tus manos y bueno, un poco el ejercicio es ese, ¿no? Escribirlo en un papel y presentárselo al Señor como algo que nosotros consideramos imposible y bueno, dejarlo en manos de Él para que se haga de acuerdo a su voluntad. Así que bueno, vamos a estar unos breves minutitos haciendo estas peticiones y continuamos. ¿Cómo llego a este video?
enfermamos. Nunca tuvimos algún problema de salud física. Es difícil con albañil, porque de pronto tenés todos sus dramas. Dios ha cuidado de usted. ¿Padres siguen vivos? No, no pensé hace mucho. ¿Y tus hermanos están aniversarios? Tengo una hermana, un hermano que está viviendo en Miami digo en España, y las dos hermanas fallecieron. ¿En qué año fue Y el problema de la crisis fue antes del 1-1, por ejemplo, cuando empezó el 1-1. Sí, Y fue- porque hubo una deflación en dólar y una inflación en pesos. tal vez. Bueno, ¿estamos? Seguimos, no nos fuimos, ¿eh? No nos fuimos. Mira, No importa, hay algunos que están sin ¿Ya estamos todos? dijo el arquitecto que una empresa que te ande, ¿Falta algún sobre o no? la otra hija no, y la otra está en España. Bueno, René, te voy a pedir si podés venir y bueno, acá están todas las peticiones. Vamos a hacer René va a hacer una oración por todo esto que está aquí. No tienen que repetir conmigo, por supuesto. Nos ponemos en una actitud de reverencia. Dios, Señor, venimos delante mismo de tu presencia. Traemos todas estas intenciones. Tú conoces todas las peticiones que aquí están. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo que todas estas peticiones se cumplan, Señor, con un propósito principal, de poder dar testimonio de que tú nos estás ayudando, Señor. Desde ya te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, René. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido todo. Juan Torrado, te mando un abrazo. Espero conocerte pronto. Josecito, Mata y Juancito Yarvide. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias por participar. Gracias, José. Adiós.